La ganancia de las pérdidas. No lo recuerdo, pero un día perdí mi océano en el que navegaba a gusto y me alimentaba a través de un cordón umbilical. Más adelante perdí el pecho de mi madre y tuve que alimentarme con otras cosas. Después perdí los brazos de los que eran más grandes que yo y tuve que aprender a caminar con mis propios pies. Y así fui perdiendo cosas, personas, circunstancias, estados de ánimo. Y cada vez que perdía algo, otra cosa llegaba y se ponía cerca de mí, y con el tiempo, o al menos por temporadas, se me olvidaba la pérdida. Por ejemplo, a los 13 años perdí mi hogar. Todavía recuerdo la primera noche bajo las sábanas en aquel dormitorio grande donde dormíamos 80 de los cerca de 200 internos que vivíamos allí. Esa noche las sábanas fueron testigos de mis lágrimas, pues en aquellas circunstancias no era muy conveniente para la buena reputación que hubiera otros testigos del llanto. Otro día perdí mi patria y la cambié por otra, ni mejor ni peor, pero eso sí muy distinta, y viví los procesos de adaptación a la comida, a la cultura, a la forma de ser, a los patrones de conducta, al por favor, al gracias, que todavía no los asimilo del todo, a los buenos modales, que creo que no lo lograré del todo jamás, y así fui cambiando, caminando, perdiendo y ganando. De la misma manera perdí ciudades, personas conocidas, afectos, trabajos, esquemas, estilos, estados de vida, modos de pensar y de vivir. Hoy estoy aprendiendo un nuevo enfoque que me lleva no solo a sobrevivir ante las pérdidas, sino a enriquecerme con ellas. La ganancia de las pérdidas, le llamo a esta nueva mentalidad. Durante mi vida he ido aprendiendo de ustedes, las personas con las que convivo. Me he maravillado al ver y escuchar que una madre ha perdido a un hijo, incluso a más de uno, y sigue al pie de cañón, con ánimo y energía cada mañana. Me ha sorprendido escuchar que una viuda que amaba profundamente a su marido pueda disfrutar la vida y recordar con frescura las experiencias vividas con su difunto esposo. Me ha edificado ver madres y padres a las que sus hijos han abandonado y siguen en la lucha por la vida. 1001 ejemplos de personas que están en la más edificante de las tareas de la vida y que tienen grandes pérdidas en su haber. Y hablo de divorcios, abandonos, secuestros, desfalcos, decepciones amorosas, etc. Y no quiere decir que ante la pérdida no haya dolor o enojo o muchos recuerdos acompañados de lágrimas, sino que a pesar de todos esos sentimientos existen la actitud, la intención, la conducta vital y energizada. He descubierto a través de todas estas experiencias compartidas que detrás de cada pérdida hay muchas ganancias, que a pesar del dolor y del enojo que trae consigo el momento de la pérdida viene la reflexión, la toma de conciencia, la adaptación a la nueva situación y las fuerzas internas que salen por ser necesaria su presencia. Y ahí está la ganancia de la pérdida, en que con cada pérdida tengo que echar mano de mis mejores recursos internos para reubicarme sin la presencia de lo perdido y seguir viviendo en la nueva realidad. A esto le llamamos resiliencia, es decir, fortaleza después de situaciones adversas. He perdido muchas cosas en mi vida, pero he ganado una que es más grande que todas ellas, y ese gran tesoro que hoy tengo te lo muestro, soy yo. Me gustó cómo lo dice Fred Kaufman, un autor actual. Hace una reflexión de las pérdidas y dice: el luto cierra el pasado, honra el amor que sentimos por lo que perdimos y nos permite mirar hacia el futuro. Pues cerrar lo que ya no está, porque eso es la realidad. Honrar lo que sí queda, el amor en concreto, pero también lo que va quedando de cada pérdida, y mirar hacia adelante. La primera, cerrar el pasado, con dos frases: dejar estar y dejar ir. Cuando venga, déjalo estar. Te viene el pasado, el recuerdo del ser querido, te aparece, déjalo estar un rato y luego suéltalo. Ve, honra y suelta. ¿Qué recomiendo para eso? Ordenar la mente, ¿no?
Entonces, ordenar la mente, que yo lo pongo aquí en 3 o 4 frases diferentes. Primero, analizar si la pérdida es voluntaria o involuntaria. Vamos a suponer que te acabas de divorciar porque tú quisiste separarte, pues es una pérdida. Sí, pero es voluntaria, tú quisiste. Imagínate que acabas de vender una casa. Te tienes que separar. Yo me acuerdo cuando nosotros nos cambiamos a la casa que vivimos ahora, mucho más grande, según yo, que la que teníamos antes, más bonita. Pero mis hijas chiquitas se escondieron debajo de una mesa y no querían irse. Decían, no, no podemos ir de aquí. Pero miren, allí van a tener un cuarto más bonito y más grande. No, este es el que nos gusta. Entonces vives una pérdida. Pero es una pérdida voluntaria para mí, involuntaria para mis hijos. Entonces, ordenar la mente a ver, es que tuve un divorcio, ¿quisiste hacerlo o te abandonaron o tú abandonaste? Es distinto cada situación. Entonces, ordenar es como situar, poner el mapa, ¿no? Hay pérdidas involuntarias totalmente, la muerte de un ser querido. En la muerte también hay muchos factores que ordenar. Puede ser que muera tu padre, tu madre, y a lo mejor con él tenías una pésima relación. Entonces también hay veces que nos queda la culpa de la no relación. Por eso yo con cerrar el pasado digo ordenar la mente con el pasado, ver qué tipo de pérdida es y ver si fueron cosas materiales, si fueron personas, cómo era esa persona, qué significaba para mí, por ahí va. La segunda, honrar el amor. En la palabra amor encierro todo, o sea, honrar la experiencia que tuviste con esta persona. Y aquí pongo estas dos palabras, aceptar y agradecer. Aceptar que sí fue una persona que influyó en tu vida de una manera o de otra, para bien o para mal, para alegría o para pena, y agradecer que te tocó aprender a través de esa situación o de esa persona. Entonces aquí lo pongo como recuerdos, ¿no? Nutricios, porque no son, es distinto el recuerdo nutricio de la nostalgia tóxica. Pongo un ejemplo muy simple, acaba de pasar Navidad, ¿no? Muere alguien antes de la Navidad y la, el recuerdo nutricio es acordarte, incluso llorar, extrañarlo, recordar anécdotas, contar, ver fotos, eso es un recuerdo nutricio. Distinto de la nostalgia tóxica, ay, ella siempre estaba aquí, ahora ya no está, nada va a ser igual, nunca va a ser igual sin él, sin ella. No, yo ya no puedo vivir, yo ya no quiero ni hacer Navidad, ni hacer cenas. El honrar el amor es hablar de la persona o hablar del hecho, editando, pongo ahí hacia la conciencia, que hables de manera que te nutra. Por otro lado, rememora, celebra, agradece la experiencia, sea como sea. Rememorar, agradecer, celebrar, ¿no? Por eso tan importante cuando el día del cumpleaños, que era el cumpleaños del otro, el día de muertos, el día, rememorar, eso es muy rico. Y extrae el jugo nutricio de la relación. Extraer el jugo y hablar con él o con ella en su mejor versión. Yo hay veces que hablo con mi padre. No me pongo así como diciendo, ay, a ver si lo, pero sí hablo y le digo, jefe, aquí estás, ¿no? No viniste nunca a México a verme, pero hoy me puedes estar viendo. Te saludo. Creo que eso también es sano. A lo mejor es ridículo, a lo mejor para algunos se les hace que, pero creo que es bueno. Ese es honrar el amor, honrar la relación. Y por otro, el futuro, ¿no? Mirar el futuro, que es visualizar y actuar. A mí me gusta mucho la palabra actuar. Y aquí lo que pongo es, pues cuídate y cuida a los más cercanos, en este intento de integrar. Cuídate, no te descuides, ¿no? Gente que le da por no comer, por no bañarse, no, cuídate y cuida a los de tu alrededor honrando. Yo me acuerdo cómo hablaba con mi hijo, tenía 3 o 4 años cuando murió mi papá, y me acuerdo cómo hablaba con él, ¿no? Y me decía, papá, el abuelo Víctor se murió, ¿tú también te vas a morir? Yo le decía, sí, pero él se esperó a que tú fueras grande para morirse. ¿Tú también me vas a esperar a que yo sea grande? Yo le decía, voy a intentar.
Sí, ¿verdad? Porque también los niños se mueren. Él me decía, él me iba dando la pista, ¿no? Y a mí me encantaba hablar con él de ese tema. Por otro lado, reconoce, acepta y expresa emociones, sentimientos. No reprimas. Si te acuerdas y lloras, vuelve a acordarte y vuelve a llorar. No reprimas. Ayuda a otros en situaciones similares, participa en círculos de autoayuda en ese sentido. Hay otras personas que están viviendo cosas parecidas, acércate. Y por otro lado, piensa en qué quisiera el otro. El luto ayuda a vivir el pasado, recordarlo, honrar lo que se vivió y catapultarnos hacia el futuro. Déjate vivir la experiencia, déjate vivir el hueco, el vacío, experimenta ese vacío, entrégate a vivir la tristeza, el dolor, la soledad. A la muerte de mi padre, yo aprendí una frase que me acompaña en todos mis procesos de duelo. Cada lágrima te la mereces. Cada lágrima mía te la mereces tú. Todos nuestros sentimientos tienen una utilidad. Nosotros no lloramos por alguien a quien no amamos, con quien no sentimos una liga, con quien no sentimos una unión. La tristeza, el dolor nos habla de la conexión que tenemos con esas personas que hemos perdido. Y por supuesto que todas las experiencias que tuviste con esas personas valen la pena ser lloradas. Cada lágrima tuya es una lágrima que esa persona se gana a pulso. Tu pérdida es solo tuya. Nadie te puede decir cómo vivir tu pérdida. Nadie te puede decir, oye, ¿cómo lloras por un perro? ¿Cómo lloras por un gato? ¿Cómo lloras por una pluma? Son tus pérdidas y tus pérdidas son importantes para ti. Hay un vínculo, aún con un objeto material, aún con una pluma, con un cuadro, con lo que sea, tú tienes derecho a tener tus propias pérdidas. Vivir una pérdida es una experiencia subjetiva, es decir, una experiencia única de cada una de las personas que experimentan esta pérdida. Tienes derecho a llorar, a ponerte triste, tienes derecho a estar enojado, a estar enojada, tienes derecho a estar frustrado, tienes derecho a perder tu energía, a perder las ganas de vivir, tienes todo el derecho de hacerlo. Los duelos son una experiencia única. Me gustaría decirte que tal vez la única decisión que puede estar en nuestras manos cuando estamos experimentando un duelo es tratar de encontrar tu propio camino, tu propio aprendizaje, es tu propia experiencia de duelo. Este camino de vida, si no es un camino de vida para aprender, entonces, ¿qué es? Si nuestra vida como seres humanos, que es nuestra conciencia reflexiva, la conciencia de significar nuestra vida. Y para significar nuestra vida necesitamos tratar de tener un aprendizaje de las experiencias que vamos viviendo. Que muchas veces en la primera etapa de duelo, que ahorita las vamos a hablar con detalle, es siempre el tema de la negación, el tema del enojo o de resistirme. Y la forma en la que este enojo, esta negación se hace presente es a través de preguntas. ¿Y por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? A veces las preguntas solo son pues el reflejo de un proceso en el que estamos viviendo y tal vez no vamos a encontrar respuestas. Amar las preguntas, dice Rainer Maria Rilke. Ten paciencia con todo aquello que no se ha resuelto en tu corazón. Tal vez en este momento de tu duelo hay preguntas que no has resuelto en tu corazón. Intenta amar las preguntas por sí mismas, como si fueran habitaciones cerradas o libros escritos en una lengua extranjera. No busques ahora las respuestas que no estás preparado para vivir, pues la clave es vivirlo todo. Vive las preguntas ahora. Tal vez las encuentres gradualmente y sin notarlas y algún día lejano llegues a las respuestas.
¿Qué te quiero decir con esto de las preguntas? Pues estas preguntas tienen que ver con nuestro enojo, tienen que ver con nuestra resistencia a enfrentar el proceso. Vive tu resistencia, vive tu negación a enfrentarte a tu proceso. Ok, únicamente aquellos que evitan el amor pueden evitar el dolor del duelo. Lo importante es crecer a través del duelo y seguir permaneciendo vulnerables al amor. Oye, Miguel Ángel, yo ya no quiero amar. ¿Por qué? Pues porque amar duele. Te tengo una mala noticia. No amar también duele. Perdernos de experiencias también duele. El duelo, pues, es parte entonces del camino de la vida. Vida y muerte deberían, y creo que son una misma palabra. Cada minuto que vives es un minuto que vives de más o es un minuto que mueres. Vida y muerte no son contrarios, son parte de la misma experiencia. En el momento en el que tienes un minuto de vida, en ese minuto también pierdes un minuto más de tu vida. Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra muy, muy famosa y reconocida precisamente por haber escrito y haber estado en contacto con personas que estaban al punto de la muerte, nos hablan de 5 etapas. Estas etapas son un mapa general, pero no es algo estático, no es un escalón, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y etapa 5, no. A veces puedes estar en la 1, pero y luego te mueves a la 2, pero y luego te vas a la 5, pero y luego te regresas a la 1 y luego te vas a la 3. El mapa, cada uno de nosotros lo vamos haciendo. De lo que se trata es solamente identificar en qué momento estoy y cómo lo estoy viviendo. Primera etapa, negación y aislamiento. En esta primera etapa, muchas veces con lo que nos encontramos es, no puede ser, no es cierto, me estás contando una mentira, esto es un sueño, esto no está pasando. Hay también una especie de retraimiento, de aislamiento. Me quiero alejar del mundo, me quiero alejar de los demás, no quiero ver a nadie, no quiero estar con nadie, no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me busque. Segunda etapa es una etapa de ira, una etapa de enojo. Me enojo con Dios, me enojo con la vida, me enojo porque a lo mejor me faltó hacer algo, me enojo porque alguien lo fue a visitar y entonces tal vez ese alguien fue el culpable me enojo con el doctor, en fin, me puedo sentir incluso enojado conmigo. Tercera etapa, negociación. Es ese punto en el cual, sin que nos deje de doler, entendemos que el proceso de la vida y de la muerte es parte de lo que hay que vivir y ya estamos en un momento como de entendimiento, de comprensión. Ya podemos empezar como a soltar un poquitito y a vivir un poco más en paz con el tema de la pérdida. La cuarta etapa es la depresión o la tristeza, ¿no? No tengo ganas de vivir, no tengo motivación, ¿qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin ella? La vida no tiene sentido, ya no tengo ganas de vivir, etcétera. Tienes que saber que también es importante esta etapa, que es una etapa más. Y la última etapa, pues es la etapa de la aceptación. Puedo estar en paz, puedo vivir tranquilo, tranquila, con la pérdida, sabiendo y quedándome con las ganancias de la experiencia que tuve con esta persona. Identifica en este momento para ti qué etapa es la que sientes que más vives. Puedes estar viviendo 2 o 3 etapas en el mismo momento, en la mañana de una manera, a mediodía de otra y en la noche de otra. Está bien, no te estás volviendo loco, no es algo que esté mal, no, a veces así es. De un momento a otro podemos pasar de una etapa a otra. La pérdida no es otra cosa que el cambio, y el cambio es el deleite de la naturaleza. Marco Aurelio, tremendo emperador romano, sabio, y que nos deja esta fabulosa reflexión. Ejercicios personales para quien está viviendo una pérdida. 1, tomar la decisión
de que esto no te va a destruir, de que esta experiencia es una experiencia que te va a construir o que te va a ayudar a ser una mejor persona. Me dirijo hacia crecer a través de esta pérdida. Tal vez es una pérdida que yo no pedí, pero sí es una pérdida de la cual puedo obtener un significado. 3 elementos básicos en el duelo que tienes que cuidar: tu sueño, tu alimentación, ahí se me fue, y tu ejercicio. Hacer ejercicio, escoge a alguien que sea tu compañero, alguien que no se asuste con tus sentimientos y con tus tristezas. Si no tienes una persona conocida que te acompañe en esto, consulta a un profesionista que sea capaz de acompañarte y de estar contigo en esos momentos, en esos procesos en los cuales tú quieres compartir tus sentimientos con alguien. Y por último, creo que es muy importante, lleva una bitácora de cómo vas, una especie de diario en el cual puedes ir dándote cuenta de los procesos distintos. Un día amaneces de una manera, otro día de otra manera. A veces nos da la sensación de que no hemos avanzado, pero es solamente eso, una sensación. Si tú llevas una bitácora, te vas a dar cuenta del proceso y de cómo vas avanzando en ese proceso. ¿Cómo acompañar a alguien que está viviendo un proceso de una pérdida? ¿Qué puedo hacer? Y se me ocurren las 3 Cs. Primera, contacto con esa persona. Acércate a esa persona. Muchas veces me ha pasado que me dicen, oye, Chin, es que qué miedo acercarme en ese proceso. Pues sí da miedo porque hay muchas emociones que están en juego, pero acércate y ten contacto con esa persona. Segunda C, comprensión. Ofrécele una comprensión sobre todo lo que está viviendo, sobre su enojo, sobre su frustración, inclusive muéstrale tu comprensión por su pérdida de sentido de vida, por su desánimo. Muestra comprensión, respeto por ese proceso que está viviendo. Y tercero, contención. Contención, abraza de alguna manera, no necesariamente, y menos en este momento del COVID, tal vez no los podamos abrazar, pero sí puedo guardar silencio y mostrar un respeto por el mundo interno de lo que tú estás viviendo. Contengo tus emociones, te escucho y trato de mostrarte todo mi validación sobre lo que tú estás viviendo. 3 palabras entonces para estar con alguien: contener, comprender y contacto.